Hola, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta hora nos reunimos para hacer este vídeo acerca de la única forma de volver, digamos, a Dios, la única forma que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos volver a Él, es decir, ser redimidos. Redimidos, vamos a hablar un poco sobre ese tema, el tema de redención. Redimir significa volver al principio, volver donde antes estábamos. Entonces ya todos hemos oído que en Job 38:7, ¿cierto? Dios le hace una pregunta a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. Entonces la verdad que Job no pudo responder eso, pero habíamos hablado de que la respuesta, ¿cierto?, está en la parte final de la Biblia, en el Apocalipsis. Pero yo quiero leer, digamos, un poquito, ¿cierto?, acá en Génesis, donde Dios dijo así, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, la imagen y la semejanza de Dios es mal usada en este tiempo, hoy en día, porque al ver a un hombre común y corriente, digamos, ver la imagen de un hombre, ¿cierto?, una mujer, la gente piensa que esa es la imagen de Dios. No, esa es la imagen de un hombre, pero la imagen de Dios, eso es lo que vamos a tratar de ver o conversar un poquito en este vídeo. ¿Cuál es la imagen en la cual Dios hizo al hombre en un principio? Y cómo esa imagen se perdió, ¿cierto?, cuando Adán cayó, porque vamos a hablar de eso, y cómo esa imagen, la imagen y la semejanza de Dios es restaurada al hombre en el tiempo del fin. En ninguna otra edad, digamos, la imagen de Dios es restaurada, solamente en este tiempo del fin. Y esa restauración de la imagen de Dios en el creyente elegido, en el predestinado que vamos a ver, ¿cierto?, le da, digamos, derecho o le da el boleto, ¿cierto?, el pasaje para hacer el rapto, para irse en este rapto que ha sido prometido a la cena de las bodas del Cordero. Pues ya todos sabemos que la tierra viene la gran tribulación y el reinado de la bestia. Pero antes que venga la gran tribulación y el reinado de la bestia, la esposa, la novia, que es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, ella tiene que salir de este escenario. Entonces, inmediatamente que ella sale de este escenario, Dios continúa lidiando con los 144.000 israelitas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, los cuales tienen que ser liberados, esos nombres soltados, declarados, y ellos tienen que ser sellados con el bautismo del Espíritu Santo. Pero leo entonces acá, continúo leyendo en Génesis 1:26, donde Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjese lo que hacía la imagen y la semejanza de Dios en el hombre: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces creó al hombre, lo creó singular, digamos, dice ahí, ¿cierto?, a imagen de Dios lo creó singular, pero después dice varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, tengan señorío, tengan dominio, dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Adán podía llamar a un pez gigante, por ejemplo, decir: ven acá un momento, y jugar con él, ¿verdad que sí? O conversar con él. Entonces, y también las aves, dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y leo también en un salmo, para tomar un contexto de esto,
¿cierto? El Salmo 82:6. En el Salmo 82:6 dice, Dios dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces Dios hizo al hombre un Dios. Lo acabo de leer. Yo dije, vosotros sois dioses, pero como hombre moriréis. Entonces, Adán, ¿qué era Adán? Adán era un Dios, ellos eran dioses. El hombre fue hecho para ser el Dios de esta tierra, para señorear sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se arrastra, ¿cierto?, sobre la tierra o que camina sobre la tierra, porque Dios hizo a su hijo Adán, lo hizo un Dios sobre la tierra, pero el hombre cayó de su dominio, cayó de la vida eterna, y eso es lo que queremos hablar un poco en esta hora, ¿cierto? Pero ellos eran dioses, ¿ya? Entonces, ellos controlaban la tierra. Ellos controlaban la tierra, ¿cierto? Tenían el control de la tierra. Adán era un Dios aficionado, ¿ya? Por cuanto era un hijo de Dios. Entonces, no hay duda, ellos eran dioses. Ahora, Dios lo va a mostrar después eso, digamos, ¿cierto? Lo va a mostrar eso después, digamos, con Josué, cuando Josué para el sol y la luna, ni siquiera oró Josué, ¿cierto? Sino que Josué dijo, sol, párate, y tu luna detente en el valle de Ajalón. Y Dios oyó la voz de un hombre, y el sol se detuvo y la luna se paró. Entonces, fue una paradoja eso. O así también como, ¿cierto?, Moisés, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Cuando el pueblo israelita estaba en la ribera del Mar Rojo, ¿cierto?, venían saliendo de Egipto, después de 420 años de esclavitud, venían saliendo de Egipto, ¿cierto?, con destino, ¿cierto?, al monte donde Dios les había, en el desierto donde Dios les había dicho a Moisés que los llevara, pero ahí estaban, ¿cierto?, en la ribera del Mar Rojo, y el ejército de Faraón venía con todos sus soldados para destruirlos. Iba a haber una verdadera matanza. Y entonces el pueblo empieza, ¿cierto?, a gritar, empieza a llorar, empieza a gemir, ¿cierto? Y Moisés también se mezcla en esta situación, y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Habla, di la palabra, divide el Mar Rojo, alza tu vara y abre el Mar Rojo, divide el Mar Rojo, y di a los hijos de Israel que pasen a través del mar que tú vas a abrir. Entonces, ¿eso por qué? Porque Moisés era un Dios. Josué, posteriormente, que paró el sol y la luna, era un Dios. Elías, que cerró los cielos por 3 años y 6 meses, el profeta Elías, también ellos eran dioses. Por eso, pero ellos, bueno, y aquí entonces donde queremos ver este misterio de que el hombre cayó de la imagen y de la semejanza de Dios, y cómo esa imagen es restaurada. Entonces ellos cayeron, Adán cayó de la vida eterna. Él cayó de la vida eterna y de ser el rey de la tierra, porque él era rey de la tierra. Entonces, pero él cayó de esa posición. Y entonces el título de propiedad de la tierra, el libro de redención que vamos a ver, este título de propiedad, este libro, el título de propiedad de las manos de Adán, Satán quiso tomar con sus manos inmundas este libro de redención, este título de propiedad, apropiarse de la tierra, pero pasó directamente, no lo pudieron tomar las manos sucias de Satanás, y pasó directamente a las manos del dueño original. ¿Quién? Del Dios Todopoderoso, el Señor, el Dios Todopoderoso. Y noten, hermanos, hermanas, que el libro estuvo en las manos del dueño original por 6.000 años, esperando que ese libro fuera reclamado.
Entonces allí empieza, ¿cierto?, lo que quiero hablar, porque lo que quiero hablar es que ese libro pasa por varias manos antes de llegar a su destino final. Y lo que quiero hablar es quién es el destino, a quién llega este título de propiedad y este libro finalmente, cuál es el destinatario final de este libro. Entonces leemos ya para probar que el libro estuvo en las manos del dueño original o este título de propiedad de la tierra y los derechos de la vida eterna, ¿cierto?, que perdió Adán, pasaron a las manos del dueño original. Y entonces eso lo encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 5, para que ustedes lo estudien en sus casas y los lean. Y dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Este libro que perdió Adán, este título de propiedad que Satanás quiso tomarlo, pero pasó a las manos del dueño original, Dios mismo, ¿cierto? Y él lo tuvo en su mano por 6.000 años. Pero usted sabe, porque desde Adán hasta el diluvio hubo 2.000 años, del diluvio a la venida del Señor Jesucristo pasaron también 2.000 años, y de estos 2.000 años que han pasado ahora, el libro ¿cierto?, tiene que ser tomado. Y veamos, por alguien. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces todos los que habíamos nacido, nadie era digno. Ya estaban todos los hombres, porque todos fueron inspeccionados, ¿cierto?, examinados, y nadie era digno de ni siquiera mirar el libro, cuanto menos de abrir sus 7 sellos. Entonces, ahí estaban todos los teólogos, por así decirlo, ahí estaban los papas, ¿cierto?, los teólogos, los cardenales, los pastores, los obispos, los sabios, los eruditos, los entendidos. No había nadie digno ni siquiera de mirar el libro, porque nadie podía ni tomar ese libro. ¿Por qué? Porque todos fuimos nacidos en pecado, ¿cierto? La Escritura dice que en iniquidad fuimos formados en pecado. Entonces no había nadie digno, porque todos, desde Adán hasta la fecha, ¿cierto?, habíamos nacido por el sexo, ¿ya? Habíamos nacido por el sexo. Entonces, pero tenía que haber alguien digno, porque la pregunta es, dice, ¿quién es digno? El ángel fuerte que pregonó a gran voz dijo, ¿quién es digno? De abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, ahora quiero hacer un paréntesis. Este libro, noten que estaba escrito por dentro y por detrás. ¿Ya? Por dentro, ¿cierto?, estaba escrito, pero también estaba escrito por detrás. Eso es muy relevante. Bueno, y entonces, y lloraba Juan, dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos, ¿cierto? Nosotros sabemos que los 24 ancianos eran los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, 2 y 12, 24. Entonces uno de los ancianos le dijo a Juan, Juan, no llores. Y le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y quién era el león de la tribu de Judá, la raíz de David? Nuestro bendito Señor Jesucristo. Él fue al Calvario para redimir y tomar ese libro, ¿cierto? Porque en ese libro habían nombres escritos, estaban los nombres de los miembros de su novia, de su cuerpo. Ahora, ¿cuándo puso Dios esos nombres? Dios puso esos nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ahora, el libro de la vida del Cordero y el libro de la vida es el mismo, o el libro de los vivientes es el mismo libro, pero en este libro había nombres
nombres que fueron escritos antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero de Dios fue inmolado. Entonces, noten bien esto, en ese libro era un título de propiedad, y en ese título de propiedad había un registro, estaban registrados los nombres de los que son dueños de este título, ya de los que son dueños de la vida eterna y de la tierra. Entonces, y nadie podía tomarlo ni nadie podía abrirlo, pero aquí viene el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el único digno, y él da un paso adelante, y después de 6.000 años que nadie había podido pasar adelante para hacer reclamos de redención, ahora pasa el león de la tribu de Judá a reclamar. ¿Qué cosa? Vamos a ver, a reclamar lo que él ha redimido, porque lo vamos a ver, lo voy a leer ahora mismo. Entonces, y dice, y miré, dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, sacrificado, ¿verdad? Inmolado, sacrificado. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿quién dio un paso adelante para tomar el libro? El león de la tribu de Judá, porque su segunda venida, en la segunda venida el Señor viene como león. En la primera venida, el Señor Jesucristo vino como el cordero. En las 3 venidas del Señor, en la primera venida, Él vino para redimir lo que se había perdido. Entonces, en la segunda venida, que es ahora, Él viene para buscar lo que Él ha redimido. Y en la tercera venida, donde dice en Apocalipsis 1:7, creo, todo ojo le verá, Él viene con nosotros después de la cena de las bodas del Cordero. Viene el Cordero, ¿cierto?, con su iglesia para reinar sobre la tierra 1000 años. Entonces, aquí Juan vio al Cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, él era el pariente redentor. La ley de Dios requería un sustituto inocente, requería un pariente redentor para tomar este libro y para redimir todos esos nombres que estaban en el libro de la vida del Cordero. Ahora, repito, esos nombres fueron escritos con la sangre del Cordero de Dios antes de la fundación del mundo. Usted puede leer eso en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y también en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Yo creo que el otro día hablando de eso me equivoqué y dije versículo 7, pero creo que es el versículo 8. Apocalipsis 13, verso 8 y Apocalipsis 17, versículo 8, donde dice que todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, adoraron a la bestia, que es lo que viene. Adoraron a la bestia y a su imagen, pero aquellos que teníamos nuestro nombre escrito no, porque hemos sido preordenados por Dios, predestinados por Dios para adorar solamente a Dios. Ya, entonces eso es. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este libro estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién lo toma? El Cordero de Dios de 7 cuernos y 7 ojos. ¿Quién es el Cordero de Dios? Nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro pariente redentor. Y Él da un paso hacia adelante, ¿cierto? Toma ese libro y dice, yo soy el pariente redentor. Todos estos nombres que yo escribí ante la fundación del mundo en este libro son míos. Yo los he redimido por mi sangre. Ahora, todo lo que perdió Adán y Eva en la caída, los derechos de la vida eterna y de ser reyes sobre la tierra, ahora yo lo he redimido para todos los nombres que yo escribí en este libro. Entonces, eso es lo tremendo. Pasa porque queremos ver a quién finalmente pasa este libro, a las manos de quién. Entonces, repitiendo, el libro o el título de propiedad, donde estaba el registro de los nombres,
estaba en las manos de Adán, porque Adán era el rey sobre la tierra, era un Dios sobre la tierra. Pero Adán lo canjeó por la sabiduría y cayó de la vida eterna y perdió sus derechos, los derechos de la vida eterna, y perdió sus derechos de ser rey sobre la tierra. Entonces, y vinimos nosotros a través del concurso, ¿cierto?, del sexo, a través de Adán, ¿ya? Pero teníamos que ser redimidos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pasó de las manos de Adán, pasó a las manos del dueño original. Estuvo 6.000 años en las manos del dueño original, Dios mismo, pero ahora viene el Cordero de 7 cuernos y 7 ojos y pasa, y él toma el libro, el Cordero, y entonces ahora el Cordero tiene el libro en su mano y él se presenta como el pariente redentor que nos ha redimido, que ha derramado su sangre, y por cierto, él es el único digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Entonces, porque esta es la única forma que usted y yo podemos ser redimidos, es decir, ser redimidos, ¿cierto?, a través de lo que vamos a narrar dentro de un poquito tiempo más. Entonces, miren, escuchen bien. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Las 4 unciones, los 4 seres vivientes, se postraron ante el Cordero. Los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Y dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, una nueva canción. Fíjese, y esa es la canción que usted y yo tenemos que cantar también. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y escuchen, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, reyes de la tierra, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, ¿por qué? Porque ese libro tiene los derechos de la vida eterna y los derechos de la tierra, de quién es la tierra. Entonces, Él no nos va a hacer, ya nos hizo reyes y sacerdotes, ya somos reyes y sacerdotes. Entonces viene, ¿cierto?, esta adoración tan tremenda y que dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora mismo somos reyes y sacerdotes, ¿ve? Y reinaremos sobre la tierra. Ahora Satanás ha traído tantos distractores porque este es el centro del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo fue al Calvario para derramar su sangre, para redimir todo lo que perdió Adán en la caída. Pero Satán ha tirado tantos distractores, ¿ve? Distractores como denominaciones, distractores como credos, como dogmas, como tradiciones de hombres, como cuando Cristo vino la primera vez y dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y hoy día ha pasado lo mismo, estamos llenos de denominaciones, de organizaciones religiosas, y cada predicador, obispo, lo que sea, ellos, ustedes saben, ponen su énfasis en sus teorías humanas, en sus doctrinas humanas, creadas por ellos mismos, ahí ponen su énfasis. Pero el énfasis de la Biblia es, con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Adán perdió el título de propiedad. Eso es lo que vino a redimir Cristo y los derechos de la vida eterna. Cuando Cristo fue al Calvario, ¿cierto?, Él fue pensando en este libro que perdió Adán. Y Él fue pensando, ¿cierto?, en los nombres que estaban escritos en este libro de la vida del Cordero, porque Él iba a redimir todos estos nombres. Todos los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios derramó su sangre para redimirlos y para traer a nosotros
todos los derechos redentivos, todos los derechos que perdió Adán en la caída. Entonces, vemos que ahora lo tiene el Cordero y viene la adoración. Cuando el Cordero inmediatamente toma el libro, viene este jubileo, viene esta adoración en el cielo y en la tierra, y toda criatura empezamos a gritar y a clamar: tú eres digno. Fíjense, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Fíjense qué estaban enfatizando, qué estaban haciendo estos millones y millones, todo en el cielo y todo en la tierra. Por eso digo que este es el enfoque del cual Satanás quiere desenfocarlo a usted. Quiere presentarle una menudencia, una cosita pequeña, una pequeña historia por ahí, y sacarlo de esto, porque esto es lo suyo. Este es el mensaje del tiempo del fin, porque el mensaje del tiempo del fin ha venido a usted para redimirlo, para regresarlo al principio, donde usted y yo estamos al principio. Entonces dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, no una pequeña voz, a gran voz decían: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué? Porque el pariente redentor había venido, tomó el libro, pasa a sus manos, tomó el libro y empieza este jubileo, porque en el libro, ¿cierto? En este libro estaba la única manera en que usted y yo podemos ser redimidos. Entonces, ahora, para ir terminando, ¿cierto? De las manos del dueño original, Dios mismo, que estuvo 6.000 años en las manos de Dios esperando por el pariente redentor, ¿cierto? Ahora, en este tiempo del fin, el pariente redentor, nuestro Señor Jesucristo, toma este libro, pasa a las manos del Señor Jesucristo, del Cordero. Y luego vemos en Apocalipsis capítulo 10, ya, que el libro está en las manos ahora del ángel fuerte. En el capítulo 10 dice Juan: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube de gloria, por cierto, con el arco iris sobre su cabeza, con los 7 pactos, los 7 colores del arco iris, los 7 pactos, porque el arco iris es un pacto, estos son 7 pactos. Dice: sobre su cabeza, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ya no estaba cerrado como en Apocalipsis 5, ¿verdad? Porque ya el Cordero abrió el misterio del libro, abrió esos sellos, abrió los 6 sellos al público, pero el 7º sello se lo revela a su esposa cuando él viene descendiendo con el libro. Porque aquí ahora el libro, ¿cierto?, está en las manos del ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo. Recuerden, en su primera venida, el Señor vino como Cordero. Y como Cordero, Él hace intercesión durante 7 edades de la iglesia por todos aquellos que están escritos en el libro, ya, durante las 7 edades de la iglesia. Pero cuando el último nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero sea llamado, ¿cierto? Entonces se acaba todo y él ya no es más un cordero, él es el león de la tribu de Judá. Entonces, por eso que dice acá en Apocalipsis 10, que dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro, estoy repitiendo, era como el sol
y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Ya no es más cordero. Él ahora es el león de la tribu de Judá. Dice entonces, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz, porque cuando Dios habla, ese es un trueno. Y estos 7 truenos declararon ciertas cosas que a Juan le fue prohibido escribir. Entonces, pero quiero llegar al final, ¿cierto? Entonces, y dice... y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora, eso se lo revela el Cordero solamente a su novia, no a las denominaciones, no a las organizaciones, no a los teólogos, no a los eruditos, no. Esto está velado para ellos. No es revelado a hombre alguno, no, esto es para la novia del Señor Jesucristo, la esposa, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esos nombres no pueden ser quitados del libro porque están en la sección eterna. Hay otros nombres sí que pueden ser borrados, pero no lo vamos a hablar en este momento. Y dice entonces, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Disculpen, yo dije en otro vídeo que levantó sus ambas manos al cielo, pero acá está, dice, y el ángel levantó su mano al cielo. Lo correcto es levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo mensajero, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Pero ahora viene con lo cual quiero terminar este vídeo. Entonces, noten ustedes, dice luego, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan nos representó a nosotros. ¿Por qué Juan representa a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo? Porque a Juan el séptimo ángel le reveló todos los misterios del Apocalipsis, todos los misterios del libro. Juan pudo ver su nombre en el libro. Entonces la novia tiene que ver, los miembros de su novia tienen que ver su nombre en el libro de la vida del Cordero, porque Él está llamando estos nombres. Mientras Él desciende, Él llama estos nombres, ¿cierto? Los nombres que están en el libro de la vida del Cordero, y les revela a su esposa, a su novia, le revela estos 7 truenos, las cosas que los 7 truenos dijeron. Entonces, pero le dice acá, en la voz que oí, lo repito, del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en las manos del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole, dice Juan, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué dulce como la miel? Porque el maná que caía en el desierto era como hojuelas con miel. Y Cristo es el verdadero pan del cielo que descendió del cielo. Él es nuestro maná. Y el comerse la palabra de Dios, el maná, la revelación escondida, cuando la palabra de Dios que estaba escondida es revelada, eso es miel en nuestra boca y es más dulce que la miel que destila del panal. Entonces dice, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice entonces, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Qué hace la novia? Toma el librito de la mano del ángel. ¿Y qué hace? Se lo come. ¿Quién es el destinatario final del libro? La esposa de Cristo, la esposa del Cordero, porque ya ella no se lo pasa a nadie más. Ella se lo come. Aleluya. Entonces es algo muy extraordinario porque, repito,
Adán tenía el título de propiedad de la tierra, él era el rey de la tierra, el Dios de la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Ellos eran dioses, el hombre era un dios, pero el hombre cayó de esa condición. Pero entonces, y en el tiempo del fin, al recuperar, al darnos Dios el librito y nosotros tomarlo en la mano del ángel y comerlo, eso nos restaura la posición original de la cual cayó Adán y Eva, y todos los derechos de redención que perdió Adán nos son restaurados a nosotros. Entonces eso es algo muy glorioso. Fíjense, terminando, Adán tenía el título de propiedad del abstracto, el título de propiedad, ¿ya? Pero ese librito lo perdió Adán en la caída, estoy repitiendo. Y Satán, las manos sucias, Satanás quisieron tomarlo, pero no, lo tomó el dueño original. ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo lo tuvo retenido 6.000 años, 6.000 años, y ahora estamos en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, el año 1963, el Cordero de Dios de 7 cuernos y 7 ojos toma este librito, ya pasa ahora a las manos del dueño original, de Dios mismo, pasa ahora al Cordero. Y después de las manos del Cordero pasa a las manos del ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo. El Cordero es el Señor Jesucristo, el ángel fuerte es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le pasa el libro, pasa a otras manos, de las manos del ángel fuerte, ahora pasa a las manos del séptimo ángel, que fue el séptimo mensajero, el profeta, la última edad, William Marion Branham, el último ángel, ¿cierto? Él tuvo el libro, pero no era para él. El libro era para que él se lo entregara a la novia de Jesucristo, a la esposa, porque Juan representó a la iglesia verdadera, a la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo toma el libro, ¿cierto? Y dice, ¿cierto? Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, ella la destinataria final. Dice, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre. ¿Por qué amarga el vientre? Porque el vecino no lo va a entender a usted, ¿ya? La gente común del mundo no lo va a entender porque esto es algo sobrenatural, ¿ya? Estas son las cosas, los misterios de Dios. Y los misterios de Dios solamente los entienden aquellos a los cuales Dios se los revela. Entonces, bueno, dice, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Dice, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó el vientre. ¿Ya? Amargó mi vientre, dice. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, dice, pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces viene un ministerio, porque esta novia, la esposa, es la poseedora oficial del título de propiedad, del libro de redención. Ella se come este libro de redención. Ella es redimida, ¿cierto? Porque ella recibe la revelación de todo el libro. Ella ve su nombre y recibe la revelación de la redención. Y la esposa de Cristo con Cristo llegan a ser una sola. Y entonces viene, antes de irnos en el rapto prometido, viene lo que es el ministerio de la esposa de Jesucristo, donde el mismo ministerio del Señor Jesucristo estará en ella. Y Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Entonces el poder creativo estará en la novia, ¿ya? Ella podrá crear cosas de la nada, podrá traer cosas a existencia. Ella es, ¿cierto? La esposa, la iglesia de Cristo son pequeños Mesías ungidos, son dioses, porque Dios restaura. Aquel que se come el libro es restaurado a su condición de dioses. Como dice el Salmo, ¿cierto?, que acabo de leer, que Dios dijo, yo dije, vosotros sois dioses, ¿ya? Pero como hombre moriréis. Eso fue durante todas las edades de la iglesia, pero en este último día final, el verdadero creyente que se come el libro no puede morir porque es eterno con Dios. Y este verdadero creyente que se come el libro de redención, ¿cierto?, que le es redimida, que es restaurado a la imagen y semejanza de Dios, es decir, las 7 virtudes
de la naturaleza divina que habla Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, creo, ¿cierto? Donde dice: añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia el temor de Dios, y al temor de Dios el afecto fraternal, y al afecto fraternal amor o caridad. Esa es la imagen restaurada de Dios en el hombre. Son las 7 virtudes de la naturaleza divina que forman la piedra de corona. Bien, no hablo más, entonces, porque ya se nos va el tiempo, son 40 minutos. Que Dios les bendiga. Piensen en esta cosa y no acepten ningún distractor del diablo. Ya hay muchos hermanos en el mensaje que están, cierto, que no ven estas cosas, lo profundo de Dios, cierto, y el diablo los desvía en nimiedades, en cosas muy simples, como por ejemplo, bueno, me gustaría comprar un sombrero como el que tenía el profeta, o me gustaría tener un maletín como el profeta, o cosas así, ¿ve usted? Pero mirando las menudencias, no esta cosa profunda, que es por lo cual el Cordero derramó su sangre, ¿cierto? Para redimirnos. Entonces yo digo y termino, diciendo: con tu sangre, Señor, nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos, reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Eso es. Entonces, pero la única forma de ser redimido es que usted tiene que ir al ángel, tomar el librito y comérselo. Será dulce en su boca como la miel, le amargará el vientre, pero después es necesario que usted profetice otra vez, como está escrito. Que Dios les bendiga, y bueno, que sea una bendición el poder oír la palabra de Dios. Hasta muy luego, si Dios así lo permite. Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga. Amén.